Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Primer Plano. Ya llevamos 20 años en este programa y lo que estamos viendo ahora es cómo se hace cada vez más confusa la situación política, cómo surgen más conflictos. Me voy a referir primero a la marcha de Frena de ayer domingo. No entraré a la batalla de las cifras. Para el gobierno federal fueron 15,000, para el capitalino 8,000, para los organizadores de la marcha 153,000, y cada quien tiene una cifra. El hecho es que las fotografías muestran un zócalo o la plancha del zócalo media llena, es la que yo pude ver. Pero independientemente de eso, sacudió las redes sociales y el interés primero porque es un actor nuevo y lo nuevo siempre despierta interés, pero también porque llega rodeado de sombras este movimiento. Bernardo Barranco, un conocedor del mundo de las religiones, escribió en Milenio una columna en la cual define a Frena de la siguiente manera. Dice que es una mezcla de la derecha religiosa y de la derecha empresarial, y también que tiene un mensaje muy destructivo y monotemático porque su objetivo es que renuncie el presidente. Dicho esto, da para discutirlo, aclarando que todavía no sabemos bien a bien a quién representa, quién lo financia, qué corrientes de opinión está recogiendo, salvo que está sacudiendo la derecha mexicana. Y el día de hoy en la Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con un grupo de empresarios anunciando la puesta en marcha de 30 y tantos proyectos de inversión. Es decir, de ser el caso, tenemos una derecha apoyando una organización oscura y un sector empresarial del empresariado apoyando al presidente. No sé qué piensan mis colegas sobre cualquiera de estos dos temas. El de Frena, pues tendríamos que discutir qué significa, me parece. Yo el segundo tema que nos pone sobre la mesa, yo celebro que se hayan reunido el presidente y la cúpula empresarial, porque insisto que un país no puede salir adelante, no puede crecer y no puede redistribuir si no se ponen de acuerdo en las reglas del juego la élite política y la élite económica. Para mí es un buen signo lo que vimos en la mañana, independientemente que después tengamos que analizar la solidez de estos proyectos y que no pase como pasó con Calderón y después como ya pasó también una vez con Andrés Manuel López Obrador, que no se concretan los proyectos. Pero en principio me parece una magnífica señal que estén sentados los empresarios y el presidente o el gabinete, ¿no? Porque también está el secretario de Hacienda. Luego, lo de Frena, que no sé, Sergio, no lo sé, te lo digo honestamente, si es un movimiento empresarial o de pequeños y medianos empresarios. No coincido ni con el liderazgo de Frena, ni mucho menos con su propósito principal, que piden que se vaya el presidente López Obrador. Como contestó hoy en la mañana con mucha precisión el presidente, ¿sí? Espérense a la revocación de mandato, aunque sabemos que esto fue una reacción, fue una marcha convocada rápidamente a raíz de que el presidente dijo: si se juntan 100,000 en el Zócalo, yo me voy. Y claro, luego agregó: y si bajen las encuestas, ¿no? Pero no coincido, quiero dejarlo clarísimo, pero creo que va más allá del movimiento de Frena. Las fotos que yo vi, Sergio, sí era mucho más que la plancha del Zócalo, no medio llena, sino repleta, y la avenida de 5 de Mayo también llena, bien organizada, sin violencia, eso qué bueno. Pero lo que más me sorprendió fue que
no hubo noticiero alguno el sábado en la noche o hoy en la mañana que cubriera esa marcha. Incluso revisando los periódicos del domingo, pues prácticamente tampoco fue noticia. Entonces, uno puede haber empezado por pequeños empresarios, pequeños, porque no veo a ningún grande, salvo que, como tú digas, Sergio, estén detrás financiando. Segundo, creo que fue mucha más gente ayer diciendo, miren, yo no coincido con Frena, pero esto es lo que hay, y se volcó la gente a las calles. Y tercero, sí me impresionó que los medios, más allá de la guerra de cifra, no le hayan dado cobertura. Bueno, yo no sé. tengo una propuesta, lo de que dice Sergio, que no se compadece el que los empresarios estén en Palacio, por un lado, los más o menos grandes, proponiendo obras de infraestructura, inversiones por 100 y tantos mil millones de pesos, y que por otro lado estuvieran financiando a Frena. Pueden ser las dos cosas, ¿por qué no? Nada impide lo uno, no impide lo otro. Hoy en la mañana tenía yo con mis alumnos un seminario sobre las formas de influir a partir de la Guerra Fría, y el libro que ya todos conocemos de Philip Agee, Inside the Company, que se refiere a las acciones de la CIA en América Latina que el autor vivió, y viendo su descripción de cómo crearon el ambiente en Ecuador para deshacerse del presidente Velasco, me pregunto si ahora, porque ya no hay anticomunismo, ya los norteamericanos no están interesados en ese tipo de movimientos, porque el de Velasco realmente se parece en buena medida a lo que está ocurriendo con la derecha mexicana, católica, anticomunista, aunque ya no hay comunismo, y la sensación de las clases medias de que esto es el caos y hay que acabar con el gobierno. Tengo para mí, pero no sé para ustedes, que Estados Unidos no se mete ahora, que los actores son básicamente nacionales, pero no lo sé. No sé si hay un actor internacional también metido en esto. Claro. Es una simple pregunta comparando el pasado, no tan lejano, pero sí de Guerra Fría, con el presente. Yo quisiera matizar un poco esta afirmación de que tenemos a los empresarios divididos. Siempre ha habido división, no hay ningún grupo monolítico en la sociedad, siempre surgen posiciones distintas, puede ser una mayoritaria y una minoritaria. En este caso me parece que lo que dice Barranco es que hay empresarios que están financiando al grupo de Frena. Desde luego, como ya lo decía el propio Sergio, la mayor, o no sé si era María Amparo, ya no sé quién de los dos, pero dijo, donde están los empresarios más importantes, más grandes, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, con 36 proyectos que suman no sé cuántos miles de millones de pesos a los que se están comprometiendo, pues es donde está el núcleo fundamental del empresariado. Sí, no hay una contradicción así muy notoria, muy amplia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía Lorenzo, se trata de un grupo de católicos ultramontano, reaccionario, que está vinculado ideológicamente a tesis fascistas, anticomunistas, antijudías, antiprotestantes, como lo hubo en el pasado. Pero todavía hay reminiscencias de esos grupos, los Tecos de Guadalajara, el FUA de Puebla, el Muro de la Ciudad de México, que son nombres aparentes de una organización subterránea, fascista,
que hace juramentos frente a calaveras y cosas de ese tipo, que se dio, sí, como se hace en muchas pues organizaciones como el Ku Klux Klan, y eso tienen ceremonias, eso está muy estudiado. En México han perdido importancia porque el comunismo ha perdido importancia. Sí. Al caerse el muro, pues ya no tienen contra qué irse. Se cayó el muro de Berlín y también el muro de la Ciudad de México, el movimiento universitario de renovadora orientación muro. Entonces, yo creo que no habría que hacer demasiado énfasis en una división de los empresarios. Siempre habrá empresarios ultramontanos, fascistones o lo que sea, pero estos no son el grueso. El grueso es un grupo capitalista que lo que quiere es que haya inversión, que la economía se impulse y que salgamos adelante de esta crisis económica. Eso es lo que yo creo. La segunda cosa que quisiera yo decir, porque hay una fotografía muy buena que publica la plana principal del Universal de hoy, porque se puede ver la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, como medio llena, decía alguien, y yo la vi también medio vacía. Y una buena parte está llena de casitas de campaña, que no se sabe si tienen gente o no, como hemos visto que algunas en tiempos pasados, cuando cayó una tormenta muy fuerte, pues no tenían gente adentro. Entonces, pues esas. Y luego la guerra de las cifras tampoco hay que entrarle, pero ciertamente por la fotografía, bueno, a mí me parece, por la fotografía de la plancha del Zócalo, que se ve medio vacía, y la plancha del Zócalo se ha calculado, con buenos cálculos, se llena con 100,000 aproximadamente. Todo esto es aproximado, pero son cálculos que se hacen con una cuadriculación de cuántos caben en un metro cuadrado, y a partir de eso se hace un cálculo de que la plaza estaría bien llena con 100,000 y esta está medio llena. Entonces, bueno, yo no entro a la guerra de las cifras, pero creo que ver esta fotografía que publica en Primera Plana y que puede entrar cualquiera a verla, nos dice que es una plaza medio vacía. Bien, pues el hecho es que no sabemos lo suficiente sobre Frena. Acaba de surgir, yo creo que el día de ayer fue su presentación como actor que aspira a ocupar un lugar en el juego nacional, porque trajo contingentes de diferentes estados. Y pues habrá que esperar a que empiece a fluir más información que nos permita tener una idea más precisa de dónde vienen, quién los financia, qué pretenden. Y es posible, yo tampoco lo descarto, Lorenzo, de que existan algunos grupos de la derecha estadounidense actualmente en el poder en Estados Unidos, como sabemos, que quieran influir en la situación mexicana porque hayan concluido que Andrés Manuel López Obrador es un ente nocivo para sus intereses, de la misma manera que concluyeron sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Dicho esto, lo que sabemos es que piensan quedarse en la plaza, o al menos esa es la apuesta. Ya ampliaron de 290 a 660 casitas de campaña. Eso supone que van a tener alrededor de 1,000 gentes de manera permanente rotándose. Se dice fácil, pero logísticamente es bastante difícil poder alimentar una organización de 1,000, 2,000 personas de manera permanente. Vamos a ver qué pasa. Y tampoco conocemos cuál vaya a ser la reacción de la derecha, cuál vaya a ser la reacción de los grupos que apoyan de manera más beligerante a la Cuarta Transformación, si vayan a vivir esto como una ocupación de un territorio que le pertenece a la izquierda desde hace muchísimos años. Pero todo esto queda para otros programas. Por ahora nos tenemos que ir. Regresamos. Vamos a tratar ahora el tema muy discutido, muy debatido
en todos los periódicos, en todas las estaciones de radio y de televisión, de la consulta que el presidente propone a la Suprema Corte para ver si aprueba que se haga una encuesta, pues se haga una consulta a la ciudadanía para ver si está de acuerdo con que se lleve a juicio a 5 presidentes. Esto ha traído unas discusiones enormes. Estamos ante una guerra, es así, muy intensa de contradicciones, de las cuales voy a enunciar unas cuantas que me parecen las principales. La que resalta más es la contradicción entre 2 grupos de ministros de la Corte, 5 ministros de cada lado, y el presidente de la Corte se suma a uno de estos grupos o pone su posición junto con ellos, diciendo que la consulta es constitucional. Y esa es la principal cuestión que se está teniendo que resolver de acuerdo con la Constitución. Lo que la Corte va a juzgar es la constitucionalidad de la consulta. Entonces, finalmente, después de debates y de que 5 ministros, empezando por el ponente, habían dicho que la consulta era claramente inconstitucional, hay 5 al que se suma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, que dice que es constitucional. Pero no queda ahí la resolución y la contradicción. La contradicción sigue porque los 6 ministros que habían dicho que era constitucional dicen que hay que cambiar la pregunta. Y aquí empiezan las contradicciones. Algunos juristas dicen que no tienen capacidad para cambiar la pregunta o que no usaron la capacidad que tienen para hacerlo adecuadamente. ¿Para qué se puede cambiar una pregunta? Para clarificar el texto que envía antes de hacer la pregunta el presidente, que es el que mandó por escrito el texto, ¿no? Si clarifica, si sistematiza, se hace más entendible el planteamiento, entonces la pregunta tiene que ser cambiada. Pero alegan algunos juristas que no fue cambiada para eso, sino para darle una tonalidad de constitucionalidad a la pregunta. Ya no se mencionan los nombres de los 5 presidentes, sino que se dice los políticos, y entonces se toma a mucha gente como posibilidad. También juzgan que es inconstitucional, así como quedó. Pero esa pregunta sí fue avalada por 8 de los 11, lo cual pues trae un nuevo matiz a la confrontación. Hay otra confrontación o discusión muy importante que es entre si se puede corregir la pregunta. Porque esta pregunta está autorizada para ser corregida no por la Constitución, sino por la ley que se llama Federal de Consulta Popular. Esa ley, en su artículo 26, fracción segunda, establece que se puede hacer un cambio de la pregunta siempre y cuando ese cambio sea para poner en congruencia el texto de la consulta con la pregunta misma. Y dicen algunos juristas, no lo hicieron para dotarla de una fase, de una cara constitucional. Bueno, se los dejo ahí porque es bastante complicado el asunto. Bueno, voy a tomar una visión muy pragmática, Francisco José, muy pragmática. Primero, no me sorprende esta división de la Corte, es lo normal en cualquier país democrático que haya una ala liberal y otra conservadora que va variando dependiendo del tema. A mí lo que sí me parece es que los ministros se enfrentaron a un problema jurídico, mezclaron lo jurídico con lo político. No querían confrontarse con el presidente y entonces dijeron, es una pregunta constitucional, pero te la cambiamos y la hacemos tan genérica, tan
abierta que no quiera decir nada. Vamos, porque tal y como está, pues iremos a consultar y creo que todos diremos que sí queremos que los 10 mandamientos se apliquen, los aplique la ley, pues sí estamos de acuerdo en que el deber ser se haga realidad, que se respeten los derechos humanos y todo ese texto tan maravilloso que podría ser parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cierto, de un nuevo preámbulo. Entonces creo que pues es una solución política y deja el problema intacto porque se requerirá de que investiguen a los expresidentes y al que le puedan fincar responsabilidades, pues que lo metan en la cárcel sin consultar a la población. Yo también creo que... por favor, María Amparo. Muchas gracias, Lorenzo. Para mí sí fue sorpresiva la votación. Me preocupa que en una cosa tan importante haya estado tan dividida la Corte, pero es por mayoría y de la misma manera que decíamos en el programa pasado que no podemos juzgar los votos por el origen de qué presidente nombró a los ministros, lo sostengo. No me voy a meter en esa discusión porque de verdad creo que no tiene sentido. No se vale cada vez que uno está de acuerdo con la resolución de la Corte diga que es independiente y cuando no está de acuerdo es que fue comprada la Corte, ¿no? Pero sí me parecen muy importantes los argumentos vertidos. Yo me atrevo a decir que los ministros y las ministras que votaron en favor de la consulta popular le dieron una vuelta de tuerca desde mi punto, bueno, quizá irreversible, no lo sé, a un proceso de desinstitucionalización de la democracia representativa. Y sí, digo representativa porque durante los argumentos se habló mucho de que había que interpretar la materia y después la pregunta como una cuestión de permitir o de permitir y de interpretar de manera expansiva la posibilidad de que los ciudadanos participáramos en una decisión. Más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros de la democracia participativa, lo cierto es que aquí se estaba sometiendo a consulta, aun cuando le hubieran puesto el asegún de que a través de lo que marca el orden jurídico, se estaba sometiendo a consulta una obligación del Estado mexicano que es perseguir los delitos cuando son denunciados o cuando la autoridad tiene conocimiento de ellos. Entonces, creo que la manera que tuvo la Corte de querer salvar el enfrentamiento del que habla Paoli o habla Sergio con el Ejecutivo, que en efecto tengo esa misma sensación, Sergio, darle la vuelta por el lado de la democracia participativa me pareció una manera demagógica de argumentar. Y más aún cuando hablan de que no tendría que ser vinculatoria. Y claro, no tiene que ser vinculatoria porque de lo que se trata es de que se está sometiendo a consulta popular si las autoridades deben de cumplir con lo que les ordena la Constitución que cumplan, que es hacer justicia. Y después pasar ya a lo que yo considero que sí fue un galimatías de que no sería consultiva, digo, no sería vinculatoria. Si no es vinculatoria, entonces no estamos hablando del 35 constitucional, no estamos hablando de una consulta popular, estaríamos hablando de unas como las que ha hecho previamente López Obrador. Y la pregunta llega, me parece, a un absurdo de si queremos los mexicanos que se investiguen a todos los actores políticos, así lo dice, por todas las decisiones de política pública tomadas, por todos los años, o sea, no hay temporalidad, ¿sí? Y para todas las víctimas. Esto nos pone en una tesitura tan absurda que podríamos llegar y decir, bueno, pues que se investigue todo de Lázaro Cárdenas para acá, ¿sí? Y desde luego de este gobierno. La solución dada me parece que provoca una gran incertidumbre y que desgraciadamente nos lleva a una especie de
abrirle la puerta a los peligros del plebiscitarismo, ¿sí? Y no, creo que la manera de presentar al debate público estos argumentos no se sostiene de ninguna manera. No podemos someter a la justicia si violan a una mujer, no podemos someter a la justicia, no podemos someter a la consulta, disculpen, si se violó a una mujer, si no se entregaron las medicinas para los niños con cáncer, o si Salinas de Gortari, Felipe Calderón o quien sea hayan cometido delitos electorales contra víctimas, contra lo que sea. De verdad me parece un despropósito y creo que la institucionalidad salió dañada de esta decisión y sus argumentos. Bueno, a mí eso de la institucionalidad no me parece que haya sido dañada, pero hay algo en lo que dice María Amparo que es interesante reflexionar. Dice, esos delitos, en caso de que se hayan cometido, en que los 5 presidentes hayan cometido delitos, debieron de haberse perseguido de oficio, se tienen que perseguir de oficio ahora. Sin embargo, tú misma, María Amparo, en algunos estudios que has hecho, dices que la tasa de impunidad en México es altísima. O sea que la realidad es que no se persiguen. La mayoría de los delitos no se persiguen. Entonces, esta consulta es para meterle un extra, un empuje a algo que permea toda la vida jurídica y política de México, que es el no pedir cuentas y de cosas gordas a gentes que tuvieron la responsabilidad política del país. Sí, en efecto, en un país escandinavo no sería necesaria la pregunta porque se perseguirían de oficio todos los delitos. Aquí no, aquí la regla es que no se persiga prácticamente nada. Tus cifras lo dicen. Entonces, la parte política de esta demanda es meterle presión a ciertos delitos que son de un alcance enorme, que son realmente delitos contra el interés nacional. Ahora, esa es la parte política. No va a ir muy lejos esto, porque la pregunta es incomprensible. No tiene mucho sentido. Lo único que yo veo aquí es que se abrió la puerta a la consulta popular, que se encuentra en las leyes, pero se habían puesto todos los candados posibles para que nunca aparezca, para que nunca se lleve a cabo. Tenemos que terminar, aquí, Lorenzo. Lorenzo, lo siento mucho. Regresamos. Bueno, regresamos inevitablemente con la sucesión en la dirigencia de Morena. Como saben ustedes, el Tribunal Electoral mismo fue el que ordenó, muchos dicen, y creo que tienen razón, fuera de estatutos, que se hiciera por medio de una consulta, por medio de una serie de encuestas que dijeran primero quién reconocía a los candidatos y candidatas y después quién tenía el mayor reconocimiento para ver quién era la dirigencia. Esto lo ordenó el Tribunal Electoral. Posteriormente ordenó al INE que tenía que organizar esta consulta, se hizo una rifa entre las encuestadoras que pasaron los requisitos y se comenzó a hacer. Una vez que se conoció el resultado de la primera encuesta, que favorecía a Porfirio Muñoz Ledo y a Mario Delgado como los dos más conocidos, el resto o la buena parte del resto se inconformaron y empezó a haber descalificaciones y fuego amigo entre los líderes y las tribus morenistas. Ante esta debacle con unos ataques, unos arteros, otros menos arteros y denuncias de corrupción de unos a otros, etcétera, volvió el tribunal sorpresivamente el día de ayer a citar una reunión hoy por la mañana, hoy por la tarde a la 1:30 y se filtró cuál era el documento que se iba a presentar. El documento que se presentó lo que propone es que se cancele las encuestas como el método de selección para la dirigencia
de Morena y que se posponga esta selección o elección, o como le queramos llamar, hasta después de las elecciones del 21. El eterno problema, compañeros, de que primero el PRD, ahora Morena, no puede resolver este problema. Lo que yo creo que tiene es consecuencias para Morena por las cosas que se han dicho el uno del otro, digamos, los candidatos y las diferentes corrientes, y segundo, las consecuencias políticas para México en términos de la deslegitimación con la que carga el tribunal y el INE, que son los que tienen que dar certeza a las elecciones. Estos dos temas les propongo, o estos dos ángulos. No son solamente, María Amparo, el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, sino que estamos viendo una etapa muy desagradable porque pareciera que el ánimo es de triturar la dignidad de los otros, de cualquiera, y lo que tú hablas de fuego amigo, bueno, hay fuego amigo, enemigo, autoinfligido, de todo tipo, porque lo que acaba de decidir el tribunal, por ejemplo, que ya recibió una crítica severísima de Porfirio Muñoz Ledo, que lo acusa directamente de corrupto y de estar imponiendo su voluntad una vez más, pese a que él y Citlali y la senadora Hernández están avanzando en las preferencias. Pero la decisión que si se sigue en esa dirección, se supone que seguiría Alfonso Ramírez Cuéllar, quien acaba de ser descalificado públicamente por el presidente, pero no es solo en el ámbito de Morena, sino que en todos los partidos lo que estamos viendo es un canibalismo, una serie de ataques fundados o infundados, descriptivos o inventados, realmente no importa. Es el auge del odio como la manera en la cual estamos dialogando. Es un ambiente muy poco propicio para una democracia que todos mencionan y todos, me incluyo, incluidos los columnistas, estamos contribuyendo a deteriorar. Bueno, yo quisiera conjugar o poner juntos este distinto grupo de contradicciones en el que hemos ido de un bloque a otro y ahora estamos en una tercera contradicción muy intensa, muy agresiva, muy llena de calificativos y de descalificaciones que son verdaderamente alarmantes, porque estamos hablando de que en el país hay un creciente número de conflictos y contradicciones que se está abriendo cada día. Incluso no se está considerando suficientemente cuál es el sentido de una contradicción tan importante como la constitucional, por lo menos a mi juicio, cuando ya estamos metiéndonos en la siguiente. En este caso, sí hay una notoria contradicción que debe tener alguna responsabilidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue el que ordenó que se siguiera un procedimiento. Y ahora el presidente de ese tribunal, el magistrado presidente, presenta una ponencia diciendo que se pare la bola, que se pare el proceso y que se continúe con la dirección actual. Esto es terrible porque es semejante a algo que se dijo en el 88, se cayó el sistema. Bueno, no, pero ¿quién filtró eso? Se dice que fue el propio Mario Delgado y que el magistrado se dice, yo no lo digo, se publica en los periódicos, en los medios, que el magistrado Felipe Fuentes es una gente muy vinculada a Mario Delgado, que es el que iba perdiendo en la primera parte de la encuesta. Lo cual, pues entonces la otra parte dice, yo voy ganando, son unos corruptos que quieren parar el proceso, que me va a dar el triunfo, y esto, pues, es el partido principal del país, es el que tiene la mayoría en el Congreso, es el que ahora tiene 6 de los 11 ministros, por lo visto, en su buchaca. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una confrontación tan severa?
En efecto, la imagen que está mandándonos Morena es de una, no desorganización, sino de una guerra interna que nos muestra un problema. Quien creó ese partido es Andrés Manuel López Obrador, es la persona central, la personalidad carismática. Él lleva el partido hasta la victoria. Pero una vez en la victoria, tiene que asumir otro papel, el papel de presidente. Y entonces, varias veces dice, yo ya no puedo estar opinando sobre este partido. Es como quien dice, lo deja a su libre evolución, pero la evolución resulta un desastre. Entonces, desde la presidencia dice que es una vergüenza el partido. Ya quedaron descalificados todos, pero no hay una solución inmediata positiva. ¿Va a seguir esto así? El partido ganador se está derrotando a sí mismo. Bueno, es una posibilidad. Espero que se den cuenta de lo que están haciendo y lleguen a algún tipo de arreglo entre ellos, entre la élite del partido. Yo también espero, porque no solamente es el partido del presidente, no solamente es el partido dominante en el Congreso y en ese sentido tiene el poder para llevar a cabo su proyecto, sino que es el partido que llegó al poder luchando contra la corrupción. Y las descalificaciones que se han cruzado entre uno y otro candidato, desde Gibran Ramírez, pasando por Porfirio Muñoz Ledo, René Delgado, etcétera, es que todos tienen algún cargo de corrupción por los cuales ser perseguidos. Yo creo que si yo fuera presidente, López Obrador estaría también muy enojados con ellos. Como él dijo, mucho pueblo para tan poca dirigencia. No sé si esto también va dirigido a Ramírez Cuéllar. Ahora, sí quiero recordar que hace año y medio fue el propio presidente López Obrador que en una reunión del grupo parlamentario fue el que sugirió que fuera por encuesta la selección del candidato. Quién sabe qué tanto haya pasado, que en efecto acabó siendo por encuesta. Y lo que es poco serio es que una vez echado a andar este proceso, tal y como lo ordenó el tribunal, en este momento, por así convenir a los intereses de no sabemos quién, ¿sí? Si cabildeó Mario Delgado, si es el propio presidente el que dice no quiero que se me adelante la sucesión, o si es... en fin, la mano del muerto, que ahora se suspenda un proceso que está mandatado por el tribunal. Sí, María Amparo, y bueno, creo que coincidimos en este punto. Hay una de preocupación, no sorpresa, porque enfrentémoslo, asumámoslo, los partidos políticos están siendo incapaces de crear la institucionalidad que le dé cabida a las nuevas fuerzas sociales, vamos. Frena, que hablábamos en el primer bloque, lo que me llama la atención si observamos el lenguaje es que por ahora no le interesa estar en la vida institucional. Es totalmente golpista en el sentido, solo nos interesa que se vaya el presidente, punto. Lo único, para que no llegue el comunismo. Yo creo que vale la pena destacar varias cosas, como son el documento que presenta el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que no hay condiciones para continuar el proceso. Pero lo dice a 3 días de que tienen que entregar los resultados de la segunda fase, después de que ya se revelaron los de la primera, en donde hubo una dupla que iba adelante, que no es una dupla que... la de Porfirio Muñoz Ledo y Citlali, que tiene la benevolencia, yo creo que ni de Mario Delgado, ni del presidente de la República. Pero en todo caso,
Yo no sé si el magistrado Felipe Fuentes responde a presiones políticas o no. Lo que sé es que a 3 días de haber iniciado, habiendo invertido 20 millones de pesos el INE, 600,000 pesos Porfirio Muñoz Ledo en sus propagandas y Mario Delgado no sé cuánto, ahora Sí, digan que no hay José, condiciones tenemos que a irnos, este lo momento. siento mucho. Regresamos. Bueno, estamos ya en el último bloque y para no variar, vamos otra vez a tratar un problema de incongruencia política y de contradicciones que no esperábamos. Y esta vez vámonos fuera de México, vámonos a los Estados Unidos. Vaya que si allá está cimbrado el sistema político justamente por esta combinación de Trump, el coronavirus, la economía que se suponía que iba muy bien y ahora ya no va bien. Y todo esto mezclado hace que Estados Unidos sea la principal potencia del orbe. Nadie todavía lo pone en duda. China se acerca, pero no lo es. Entonces, esta principal potencia, pues tendría que ser más o menos predecible para todo el resto del sistema político internacional y que pudiera funcionar bien, pero es completamente imprevisible, porque en su cúspide está un personaje que teniendo tanto poder es errático como pocos en su conducta. Entonces ahora lo que quiero proponerles a mis colegas a la mesa es discutir estas últimas etapas de la política de Trump. Ya vienen las elecciones, ya estamos en el último paso. Trump enfermo y no sabemos exactamente qué tan enfermo. Del anterior debate presidencial, bueno, del candidato, de los candidatos, es un desastre. ¿Qué es lo que va a pasar con esta gran potencia a la que, a querer que no, México es parte central de su zona de influencia? Estamos bajo su influencia, a creer que no. Así que, ¿qué nos va a pasar con Trump a nosotros y al resto del sistema internacional? Bueno, yo creo que vale la pena aportar algunos elementos de por qué está tan difícil, tan dura la pelea, tan grave la situación política que está poniendo en crisis al sistema político norteamericano, que ha tenido varios momentos de alguna crisis, pero no tan severa como esta. La primera cosa es que Trump ha desacreditado al sistema fundamental que se va a usar para votar, que es el del correo. El correo normal, tradicional, no emails. Segundo, que a estas alturas han votado ya más de 2 millones de personas, creo que cerca de 3 millones de personas, porque en Estados Unidos se permite el voto anticipado, hay que decirlo. Entonces, tercero, porque el día 15 está programado, el día 15 de octubre, o sea, dentro de 10 días está programado el próximo debate. ¿Podrá llegar el presidente? Es cierto que los debates no son tan importantes como algunos piensan y que la gente toma su decisión no solo en función de los ni principalmente en función de los debates, sino que ella tiene su propia manera de pensar para conducir su voto. Después de que aquí hay una contradicción tan severa, porque es algo que aparentemente podría llegar otra vez a la Corte, como el tema que tocáramos. Como llegó cuando el problema de la elección en donde Gore sacó más votos personales que votos electorales, y por la votación en Florida, se recuerdan, no voy a entrar en detalle, pero entró a la Corte a resolver y resolvió, no, el presidente es Bush y punto. ¿Podrá ahora la Suprema Corte lidiar con el conflicto que se le viene aparentemente? Bueno, Creo que es todavía peor, Paoli, que como lo pones y que nos muestra el desastre. Tiene razón Lorenzo, o sea, Trump es un desastre como presidente, no solamente en sus políticas, sino en lo que ha hecho con el sistema político norteamericano, que, bueno, hablábamos de la fortaleza de las instituciones del sistema político norteamericano, pero el escenario es peor incluso que llegue a la Corte. Tenemos también un escenario en el que se dé tal deslegitimación de los procesos electorales
a nivel estatal pueda el Congreso, los congresos locales, y recordemos que hay 27 congresos locales republicanos y 23 demócratas, pudiesen anular, digamos, las elecciones, no es la palabra correcta, y decir, a ver, como ya no hay credibilidad, el Congreso local nombra a un delegado y ese delegado lleva el voto electoral. Y si fuera California, que no es el caso porque es demócrata, diría anulo y esa persona que designe el Congreso de California llevaría el voto de los 45 que le corresponden. Esto antes de la Corte. Creo que es un pecado, una responsabilidad, una irresponsabilidad de dimensiones ahora sí que mundiales, que Trump se haya dedicado el último mes y medio a deslegitimar las elecciones venideras y darse el lujo de decir no sé si voy a reconocer los resultados. Vergonzoso, reprobable. Por otro lado, estamos ante un reto analítico enorme porque se trata de determinar cuál es el peso de los individuos frente a la carga que tiene las grandes corrientes de la historia. Y por más que podamos, aún no podemos establecer cuál es la responsabilidad de Trump. Sabemos que ha sido responsable, pero el deterioro de la democracia estadounidense ya tenía un buen número de años y fue acelerado por la crisis financiera del 2008. Me centro, dicho esto, y no me voy a meter a intentar una síntesis imposible a estas alturas, me centro en los últimos días, en la última semana, porque apenas el martes pasado hubo un debate en el cual el presidente Trump se burló del candidato Joe Biden porque usaba máscara para ir a todos lados y decía, te la pones y no sales porque eres incapaz de reunir multitudes, mientras que yo, junto a 20, 30 mil, casi ninguno usa máscara, y se veía en el escenario cómo el equipo de Trump y su familia no llevaban máscara como para retar a Biden y a los demócratas, y 2 o 3 días después, ese personaje arrogante, soberbio, dispuesto a demostrar que él es capaz de vencer a los elementos y a las enfermedades, cayó enfermo. Y no solo él, sino un buen número de la cúspide del Partido Republicano que estuvieron presentes cuando nominó a su propuesta para la Suprema Corte. Y aquí estamos, con un debate endemoniado para saber qué tan enfermo está Trump, que hace todo lo posible por demostrar que es sano, que saldrá del hospital el día de hoy y se exhibe con videos y sale en una camioneta para que lo exhiban ante la prensa. Pero el hecho es que se confirma lo que todas las encuestas de opinión están mostrando. Trump está perdiendo la elección porque la mayoría de los norteamericanos no confían en él y por tanto este sería como el canto del cisne de un político arrogante que no tuvo la humildad suficiente para reconocer que la enfermedad también podía atacarlo a él y a su esposa y a su entorno. En efecto, es una arrogancia impresionante, pero esa arrogancia es la que le dio el apoyo de una parte importantísima de los norteamericanos que está inconforme con las condiciones sociales, culturales y económicas. Ese grupo que ya hemos discutido aquí de mil maneras, de blancos no muy exitosos, que están enojadísimos, entre otras cosas, porque los afroamericanos y los latinos, etcétera, van hacia arriba. Trump es el campeón que quiere detener ese cambio inevitable en la composición social y racial norteamericana. Pero antes de irnos, lo que dijo María Amparo está bien. Si el Congreso es el que tiene que decidir, será la Cámara Baja, será la Cámara de Diputados.
la Cámara de Diputados, cada estado tiene un voto, y el estado superpoblado a la California o a la Texas tiene un voto, y los otros también, los chiquitos, un voto. Es como si fuera el Senado. Pero también sigue la posibilidad de la Suprema Corte. Si en la Suprema Corte Trump todavía logra que los republicanos hagan realidad el nombramiento que él acaba de proponerles de una persona muy conservadora, católica, etcétera, a la Corte, bueno, ¿dónde va a quedar la legitimidad? ¿Quién va a aceptar la ganancia? Si es el Congreso o si es la Corte, cualquiera de las dos va a quedar con una legitimidad tocada. El país que dice que es el faro de la democracia, the city upon the hill, que nos dijeron desde el principio, el país que eligió Dios para llevar al mundo hacia un sistema político más civilizado, más coherente, etcétera. Caracoles, cualquiera que sea el resultado, esto va a ser un desastre. Bueno, a quien le interese, para irnos, vean el debate Kamala Harris-Mike Pence este jueves. Va a valer la pena. Nos vamos hasta el próximo lunes.